estando en el barrio permanentemente, nos empezamos a conocer entre el mismo vecino, cosa que no pasa en todos los barrios. Yo a la familia Catelli los conozco desde que Germán, el profesor de música, que toca con uno de los músicos de AC/DC, empezó a venir a la plaza cuando tenía 12, 13 años, y toda la familia venía, la mamá, toda una banda, él iba al Encre, y nosotros hacíamos actividades culturales, y ahí fuimos conociéndonos. Y tuve la suerte de generar lazos muy fuertes con la familia Catelli. Marcelito está todo el tiempo con nosotros ayudándonos. Bueno, el Rata, el Rata le decimos a Germán, al músico. El Rata donde siempre está predispuesto a acompañarnos. Bueno, vienen de familias trabajadores de la cultura, todos ellos, los Catelli. Y bueno, Daniela tuvo la mala suerte, no digo desgracia, la mala suerte, porque la tenemos todos. Por ahí pegó a uno y le pegó el cáncer a uno. Y ella nos dio un ejemplo muy fuerte cuando veíamos que por ahí nosotros sin mostrarle nos daba lástima y nos apiadábamos de la situación. Y teníamos miedo de lastimarla al decirle, al abrazarla, mostrarle lástima o compasión, no lástima, compasión o compartir el dolor. Y esta piba nos tapó la boca a todos. Empezó a pensar de qué forma ayudaba a otro, de qué forma apuntalaba a otros que estaban en esa situación. Y bueno, como ella es docente también, sabe hacer todo lo que nosotros queremos escuchar para aliviar nuestra situación, y hizo este libro. Así que yo con mucho agrado la presento en este grupo y decirle que en lo posible nosotros vamos a propagandizarlo en forma individual, a los amigos, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fomentar a la gente buena que la conozca. Así que bueno, un aplauso para... Muchas gracias, Raúl. Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberse acercado hoy. ¿Son de Escalada todos? Sí, no. Todos vecinos del barrio. Como decía Raúl, nos conocemos desde hace un montón, es verdad, y me empecé a acordar de cosas, de momentos, de situaciones. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Catelli. Para los que me conocen también, tengo el mismo nombre. Un poco empiezo así en stand-up. No sé si vine a hacer un stand-up o... y como contó Raúl, yo siempre viví acá en Escalada. Yo nací en Uruguay y de chiquita vine acá a Escalada y viví siempre acá. En una época viví en San Justo, pero siempre volví y vivo acá unas 4 cuadras. Viví por todos lados porque alquilábamos y mi vida fue como el tema de la versuida arriba de los camiones, entonces fui vecino de todos. No es que en Escalada nos conocemos todos, yo conozco a todos porque viví en todas las cuadras. Cuando salgo a caminar con mis hijos y les muestro mi casa, esa viví en todos lados. Entonces eso hizo que conozca a todos, voy por la calle y conozco a medio mundo. Soy docente, trabajo en el Colegio Inmaculada de Lomas, de Zamora, y en el Bolívar, que también es de Lomas. Trabajé en otros colegios también. Di clases de teatro, siempre me gustó mucho el arte, siempre hice teatro, di clases para chicos en el colegio, talleres literarios, y siempre me gustó mucho escribir, siempre estuve muy conectada con lo que es la escritura, sobre todo la literatura infantil para chicos. Nunca había publicado un libro ni lo tenía en mente. Soy mamá, planté un árbol y ahora escribí un libro, pero tengo 4 hijos, no sé si les conté. Y este libro nació un poco de casualidad, que ahora les voy a contar la historia del libro. A mí en el 2020, en realidad en el 2019, terminando el 2019, como todos los años, me iba a hacer controles. Y
año en octubre del 2019, me voy a hacer la ecografía, y ya ahí, bueno, me mandan a hacer una mamografía y empezó la historia de esta enfermedad. Y bueno, antes de irme de vacaciones, en enero del 2020, un día antes de irme de vacaciones, me diagnostican el cáncer de mama. Al otro día me voy acordando y como que me emociono por todo lo que viví, porque la verdad que hace rato que no hablaba de esto, del libro, de esto. Y ese día, al otro día me iba con 2 de mis hijos, que no les dije nada, fueron unas vacaciones, porque uno cuando le dicen cáncer, tenés cáncer, enseguida decís, bueno, me muero, me queda poco. Y más cuando uno también tuvo conocidos, mi mamá, bueno, mi abuela, viste, cuando te van a hacer la ecografía, mamografía, tenés antecedentes, sí, yo tenía todos, ahora después les pongo un poquito más. Y bueno, pasé unas vacaciones con eso en la mente, ¿no? Yo tenía un nene que es chico, entonces era más chico, tengo hijos grandes y el chico, y decía, no sé, me voy a morir, y queda el nene solo, se me hacía, bueno, un montón de cosas. Y el día que volví de vacaciones, conocí a mi médico, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Ya la fecha para operarme, estudios. Al poco tiempo empezó la pandemia. A mí el 10 de febrero, que es el día del cumpleaños de mi mamá, que creo que nada es casual, fue el día que me operaron. Y después en marzo viene la pandemia y yo estaba todavía recién operada y con las biopsias, fue un año, yo soy re impaciente. Y empecé, ahí uno de los aprendizajes que tuve fue esperar. ¿No? Esperar primero horas en consultorios, esperar resultados, esperar al médico, esperar llamados. Y bueno, estaba en esa incertidumbre, ¿no? Un montón de emociones que iban apareciendo. Yo, cuando me diagnostican, sí tuve miedo, y esto que me fue pasando, ¿no? La muerte. Y después como que me fui conectando desde otro lado con la enfermedad. O sea, nunca me enojé, me dije, ay, ¿por qué yo me enfermé? Sino me preguntaba para qué me enfermé. O sea, yo sabía que aparte de haberme enfermado físicamente, que había algo más, ¿no? Que la enfermedad venía a decirme algo. Ahí está. Estaba viendo que hacía señas. Ya que estabas ahí. Y la verdad que fue mi gran maestra la enfermedad, porque en esa búsqueda de ver qué venía, qué información venía a traerme, empecé a conectarme con otras cosas que desconocía. Aparte de hacerle caso al médico, después llegó mi tratamiento, llegó todo lo que iba atravesando. Empecé también a buscar, no son alternativas, porque en una época decían medicina, se la llamaba medicina alternativa, y no son alternativas, sino que acompañan, que van acompañando. Yo en esa búsqueda iba haciendo otras cosas, hice biodecodificación, y ahí también entendí esto de que este mandato del cáncer, esto venía ya de mis ancestros, bueno, vos conociste a mi familia, sí, de mi abuela, de mi mamá, como que ya venía, y como para entender y romper con eso, ¿no? Que venía de generación en generación. Y bueno, y fui buscando, y en eso, como a mí me hacía muy bien escribir, yo escribía en este cuaderno que tengo acá, que fue mi diario íntimo. A mí me operaron y empecé a escribir día por día todo esto que iba haciendo. En eso que yo les conté, que fue en la pandemia, me pasaron cosas también insólitas. Yo siempre hice humor y siempre subo videos, grabo. Se viraliza un video mío a tal punto que me empiezan a llamar de todos los canales, notas por todos lados, y yo, como estaba con esto de la enfermedad esperando estudios, empiezo a hablar de mi enfermedad, y las notas que habían sido por una cosa terminaron hablando de este tema, y ahí me empiezan a llamar mujeres que estaban atravesando la misma enfermedad, nos pasábamos información.
porque cuando uno se enferma a veces siente vergüenza o se siente culpable. Hay también como un mandato, como un mito de que si vos te enfermás es porque no te cuidaste, y no. En realidad la ciencia todavía no hay algo que te diga no te enfermas de cáncer por esto. La ciencia no lo sabe y tampoco lo sabemos nosotros. Sí, obviamente que si tenés un buen estilo de vida, si te cuidás, pero bueno, no es que por no cuidarte, como un castigo, todo está como eso, ¿viste? Y siempre cuando uno atraviesa algo así, hablarlo, poderlo decir, a mí me ayudó porque te conectás y empiezan a aparecer, a mí esto me ayudó, yo hice esto, es como una cadena y para todos los casos hay grupos, entonces se van armando redes, grupos, porque hay gente que se cierra, que no lo cuenta, hay mucha gente que está sola y atraviesa la enfermedad sola. Y bueno, te empezás a hacer la cabeza y el desconocimiento. Porque yo tenía la creencia también de que la medicina era una porquería, que no hacía nada por el cáncer, y también atravesando esta enfermedad me di cuenta que no es así, que la medicina hace un montón. Y no es lo mismo cuando se enfermó mi abuela hace 20 años, 30 atrás, y hoy. No son los mismos estudios que te hacen, no son los mismos tratamientos, no es lo mismo también la conciencia que tenemos que tener de hacernos los autocontroles. Yo siempre, todos los años, iba a hacerme los estudios y por eso me hice el estudio y lo agarré a tiempo. Y puedo estar acá contando, y también tiene mucho que ver esto de contarlo y ir buscando, aparte de los tratamientos que son bastante invasivos, de ir buscando también estas medicinas o estas alternativas, que puede ser hacer algo que a uno le gusta. A mí me ayudó mucho el humor, reírme hasta de la enfermedad, que es una enfermedad que hasta en una época no se nombraba, le decían la papa. Nombramos todas las enfermedades y esta como que es la prohibida. No hay que hablar, porque es una enfermedad que se cura, que podés llevar una buena calidad de vida, o no, pero podés atravesarla de la mejor manera posible. Entonces yo, a medida que iba escribiendo, fue pasando todo ese 2020 que cuento en el libro, esto que me pasó, que se viraliza el video, toda la historia en sí del video, con la gente que me voy conectando, las cosas que empiezo a hacer. Yo soy docente y trabajaba 2 turnos a las corridas, quejándome, dejé de hacer cosas que me gustaban y empecé a conectarme con cosas que me gustaban, que me hacían bien. Una es el humor, empecé a estudiar en la pandemia stand-up, hoy hago show por todos lados. Me conectó el arte, también siempre estudié teatro. ¿Qué quiero decir? Que conectarse con salir de la enfermedad. Porque una cosa es si yo me tiro en la cama y estoy enferma. Y otra cosa si yo declaro no. Vino la enfermedad a traerme cierta información. Voy a hacer, nunca dejé de hacer lo que me decía el médico, el tratamiento. Y por otro lado, estaba la otra parte de querer sanar y conectarme con cosas que me hacían bien, ¿no? Como era escribir, como era el humor, como era actuar, como era... Siempre, bueno, el arte a mí me ayudó. Y en ese escribir, un día yo estaba en el patio de mi casa, me siento a leer el cuaderno y yo sentía como que estaba leyendo la historia de otra persona. Lo mismo si hoy lo vuelvo a leer el libro, seguro no era la misma que se sentó en el patio a leer el libro. Entonces yo ahí me di cuenta que lo tenía que compartir. O sea, al ser un diario íntimo, cuento intimidades, porque también cuento cosas que sucedieron en la familia. Como es un libro sobre todo dirigido a las mujeres, toda historia que yo atravesé, las escribí pensando en eso, que una mujer puede estar leyéndola, que le puede servir también conectarse con eso, ¿no? Que no estamos solas y que todas nos podemos enfermar, todos podemos pasar por situaciones conflictivas. Y bueno, eso, poder hablar, poder decirlo, poder compartir,
El libro es la segunda edición, la verdad que se vendió bastante. Yo ahora no lo estoy promocionando, por eso hace rato que no hablo y no me conectaba, y está bueno porque también me voy acordando de esto, ¿no? De las cosas que a mí me hicieron bien, que capaz algunas cosas las estoy dejando de lado, y volverme a conectar con eso, con la meditación, con cosas simples, cambiar la alimentación. A mí me sirvió leer libros de mujeres que atravesaron lo mismo, entonces creo que este granito de arena, de que alguien pueda leerlo y también la pueda ayudar, si bien no a todos nos hacen bien las mismas cosas, conectarse con eso, bueno, ir probando, ir viendo, comunicándose unas con otras y ir pasando, ¿no? Esto, de lo importante que es tomar conciencia, de la importancia que es cuidarnos desde la alimentación, el ejercicio. Yo cambié mucho también, aparte de lo que es cuidarme físicamente, también la mente. Cuando uno vibra alto, empieza a conectarse desde la naturaleza, desde la meditación, es como que vibras en otra sintonía y te vas rodeando, te van apareciendo personas, seres que están en esa misma sintonía y te vas conectando y vas mejorando, sanando. Y bueno, el libro por eso es La mariposa, porque tiene que ver con la transformación. Ese día que yo leí el cuaderno, también había cosas que me sucedieron en el 2020 que ya ni las había recordado, y fue algo como impactante. Y se conectó conmigo una editora que es Claudia Pano, y empezamos, yo le digo, mira, tengo este diario que era muy casero, porque era lo que yo escribía, y es muy simple, de una lectura simple, cuando yo les estoy contando cosas que me fueron ayudando, que me fueron sirviendo, y es como un regalo para aquella persona que lo pueda compartir, que sepa de alguien que quizás esté atravesando por lo mismo. No es solo para quien esté atravesando una enfermedad, sino también habla mucho de esto, de cómo salir adelante, qué cosas pueden aportar y qué cosas no, ¿no? Con qué nos estamos rodeando, que está contaminado y nos podemos llegar a enfermar, no de cáncer, de una depresión, de un mal pensamiento, que es exclusivo para una persona que esté enferma, sino al contrario. Si bien el libro empieza capaz un poco contando mis miedos, es como que tiene un final feliz, porque creo que en esa transformación yo salí beneficiada gracias a la enfermedad, y hoy la agradezco haber pasado por esto. Porque si yo no hubiese pasado por la enfermedad, no hubiese conocido personas, no hubiese conocido actividades y cosas que a mí me están haciendo bien, me hacen bien, y hubiese seguido así, quejándome, cansada, con los dos puntos, que no era una vida sana tampoco. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que es el libro y el por qué llegó el libro a escribirse, a quién va dirigido, y bueno, así que gracias por escucharme, y creo, no sé si quieren preguntarme algo, igual creo que uno de mis hijos ¿Cómo crecen? Así que gracias, le agradezco a Juan ¿Juan no está? ¿Dónde está? Bueno, a Juan el espacio, que él está haciendo una movida por los escritores de Lanús. Él acá en la peluquería tiene libros que pueden llevar y pueden donar.